Mis padres cancelaron mi fiesta de cumpleaños 18 a último momento porque mi hermana adorada hizo un berrinche, ya que su viaje fue cancelado. Pero se olvidaron de desinvitar a alguien y no terminó nada bien para ellos. Acabo de cumplir 18 años hace un par de días, pero desafortunadamente, mis padres cancelaron mi fiesta en el último minuto porque mi hermana mayor, malcriada, lo exigió. Para ser honesta, ella ni siquiera debía estar aquí para la fiesta, y yo estaba realmente feliz por eso. Pero, por mala suerte, el día que debía irse, todos los vuelos fueron cancelados debido a tormentas severas en el Medio Oeste. Ella debía irse a la ciudad de Nueva York 3 días antes de mi cumpleaños con un grupo de sus amigas, pero ahora han tenido que posponer el viaje. Ella ha estado extremadamente molesta por esto, lo que significa que mis padres han estado caminando en puntillas a su alrededor porque realmente no quieren enfadarla. Es decir, ni se atreverían. Ella es la hija dorada de nuestra familia, después de todo. Tanto así que en la mañana de mi cumpleaños, ella exigió que mi cumpleaños fuera cancelado porque si ella no podía divertirse, yo tampoco. Y por supuesto, mis padres ni siquiera lo pensaron 2 veces antes de enviar el mensaje a todas las personas que habían sido invitadas. Me enteré mucho más tarde, alrededor de la tarde, cuando estaba esperando pacientemente a que llegaran todos los invitados, pero nadie venía. Cuando finalmente les pregunté a mis padres por qué nadie había llegado incluso a las 7 de la tarde, finalmente me dijeron que habían cancelado la fiesta sin siquiera consultarme, porque mi hermana estaba muy molesta y no creían que sería correcto tener una fiesta cuando ella estaba en ese estado. Fue entonces cuando perdí completamente la paciencia y comencé a gritarles a mis padres porque era simplemente tan injusto. Mis padres siempre han actuado de manera muy diferente con mi hermana, atendiendo cada una de sus necesidades más que las mías y esperando que yo comprometiera y ajustara toda mi vida. Siempre lo había hecho, pero esto estaba llevando las cosas demasiado lejos. Fueron mis padres quienes ofrecieron organizar mi fiesta de cumpleaños de 18 años y habían invitado a todos mis amigos y familiares para que pudiéramos tener una gran celebración. Y ahora, habían cancelado todo sin siquiera decírmelo, solo porque mi hermana estaba lloriqueando por un viaje que fue cancelado por razones muy válidas y que no estaba bajo el control de nadie. Mis padres también habían sido lo suficientemente astutos como para decirles a todos los invitados, que la razón por la que cancelaban la fiesta era porque yo me había enfermado de repente. Habían pedido específicamente a todos que no me enviaran mensajes hasta el día siguiente porque entonces estaría pegada a mi teléfono, y eso era lo último que necesitaba con mi migraña. Así que nadie me había enviado mensajes y no pude descubrir qué estaba pasando hasta el último minuto. Tan pronto como mis padres me dijeron lo que estaba pasando, comencé a pelear con ellos y a gritarles. Estaba extremadamente molesta porque, ¿quién no lo estaría en mi lugar? Y aún así, lo único que les preocupaba era que yo estuviera haciendo demasiado ruido, porque les preocupaba que mi hermana se despertara de su siesta. No me importaba en absoluto eso, y seguí gritando hasta que mi hermana bajó y comenzó a defender a nuestros padres, diciendo que no habían hecho nada malo. Ella afirmó que fue ella quien dijo que no quería que nadie festejara, o tuviera ningún tipo de celebración en un momento en que ella estaba tan molesta, porque sería simplemente desalmado. Y si yo no podía ver eso, entonces realmente era la persona más malcriada y con derecho. La pura audacia de siquiera decirme eso después de lo que había hecho, me enfureció tanto que comencé a maldecirla ciegamente. Le agarré del cabello y traté de sacudirla, así que las cosas se pusieron físicas. Nuestros padres tuvieron que separarnos, y supongo que no escuchamos el timbre hasta que finalmente dejamos de pelear. Mis padres estaban seguros de que habían desinvitado a todos, pero cuando abrieron la puerta, mi abuelo estaba parado afuera. Mi abuelo paterno es realmente una fuerza a tener en cuenta, y todos en la familia le temen y respetan mucho, incluidos mis padres. Así que tenerlo en la puerta no fue una buena noticia para ellos. Tan pronto como se abrió la puerta, él entró y comenzó a preguntar por qué había tanto griterío y maldiciones. Me miró a mí en busca de respuestas porque, bueno, yo era quien más estaba maldiciendo. Normalmente, no le contaría a nadie sobre el tipo de trato que recibo de mis padres porque es muy insignificante, pero esta vez no oculté absolutamente nada y le conté todo a mi abuelo. Estaba muy molesta con mis padres y mi hermana, y no creía que hubiera algún punto en tratar de ocultar la verdad porque eso solo los animaría a tratarme aún peor. Era hora de hablar y así lo hice. También le dije que el favoritismo hacia mi hermana no era solo un incidente puntual, era algo con lo que había tenido que lidiar todos los días durante los últimos 18 años de mi vida. Pero este incidente fue el límite, y no podía seguir tolerándolo. Tan pronto como terminé de hablar al respecto, pude ver que mi abuelo estaba absolutamente consternado. El shock era visible en su rostro, y en pocos segundos, regañó a mi padre y comenzó a reprenderlo. Descubrí muchas cosas de las que, hasta ahora, no tenía idea. Resulta que mi abuelo había estado enviando dinero a mis padres todos los meses durante los últimos años. Mis padres habían estado luchando para mantener su negocio en marcha y también para apoyar a nuestra familia, así que realmente había sido mi abuelo quien nos había estado apoyando todo este tiempo.
Incluso esta fiesta que mis padres estaban a punto de adjudicarse había sido pagada completamente por mi abuelo. Mi abuelo les dijo a mis padres que realmente los había decepcionado al tratarme de esta manera porque, por mi comportamiento, era muy evidente que había sido traumatizada por su favoritismo hacia mi hermana. Mis padres escucharon en silencio mientras él hablaba, pero mi hermana, siendo la tonta absoluta que es, trató de discutir con él. Le dijo que la única razón por la que había pedido que se cancelara la fiesta era porque estaba destrozada por la cancelación de su viaje a Nueva York, uno que había estado esperando durante los últimos meses. Dijo que era realmente desalmado de mi parte tener una fiesta cuando ella estaba sufriendo. Pero mi abuelo no tenía tiempo para ella ni para las tonterías que estaba diciendo. Le dijo directamente que era el epítome del egoísmo exigir que cancelara mi fiesta de 18 años, solo para satisfacer sus sentimientos sobre un viaje que podría realizar más tarde. Le dijo que el mundo no giraba en torno a ella, y creo que eso realmente debió ser una novedad para ella. De todos modos, la discusión de mi hermana con mi abuelo lo enfureció aún más, y eventualmente les dijo a mis padres que ya no los apoyaría más, y que ahora estaban solos. Luego me dijo que empacara mis cosas y me fuera con él si quería mudarme, porque claramente, mis padres no estaban haciendo lo correcto y solo se preocupaban por mi hermana. Incluso cuando mi abuelo dijo eso, lo único que parecía indignar a mis padres era el hecho de que mi abuelo había dicho que ya no recibirían más apoyo financiero de él. Ni siquiera parecían preocuparse por el hecho de que él me ofreció mudarme con él, y yo estaba a punto de aceptar esa oferta, lo que demuestra claramente que mi abuelo tenía razón al decir que a ellos no les importaba un comino lo que me sucediera. Así que no perdí tiempo. Subí las escaleras mientras mis padres intentaban negociar y discutir con mi abuelo para que no retirara su apoyo. Rápidamente, empaqué mis cosas, luego bajé y me fui con mi abuelo, quien ni siquiera miró a su hijo una última vez. Mientras íbamos en coche hacia su casa, incluso me pidió disculpas por todo lo que había pasado y dijo que debería haber tomado esta decisión hace mucho tiempo. No sé qué significa eso, pero estoy realmente contenta de estar con él en este momento. Las únicas personas que están descontentas con este arreglo son, obviamente, mis padres, y han estado intentando sin descanso contactarme. Aún no los he bloqueado, pero tampoco les he respondido. No he contestado ninguna de sus llamadas ni tampoco he respondido a sus mensajes, pero los he estado leyendo todos. Mi mamá y mi papá seguían enviándome mensajes para disculparse y decían que realmente no pensaron las cosas. Dijeron que siempre pusieron a mi hermana primero porque era más delicada y sus sentimientos eran más frágiles, y al hacerlo, ni siquiera se dieron cuenta de que me estaban descuidando. Dijeron que realmente lo sentían. Se esforzaron mucho por hacer ver que solo me descuidaban porque pensaban que yo era lo suficientemente fuerte y duro como para sobrellevarlo. Pero seamos sinceros, mi hermana tiene casi 5 años más que yo, y si acaso, debería haber sido ella la que debería haber sido lo suficientemente fuerte para lidiar con el hecho de tener que compartir a nuestros padres conmigo. Así que no me creí ni una sola palabra de lo que mis padres intentaban decirme. Sabía que solo actuaban de esa manera porque querían que volviera para que mi abuelo siguiera apoyándolos. Lo único que quería de ellos era una disculpa genuina, pero eso nunca llegó y realmente me estaba enfureciendo. Esta mañana, le dije a mi padre que dejara de enviarme mensajes y le dije que sabía que solo estaban haciendo esto porque querían que mi abuelo siguiera apoyándolos. No necesitaba sus disculpas falsas. Había terminado con ellos, y me habían mostrado exactamente cuáles eran sus prioridades al cancelar mi fiesta de cumpleaños sin ni siquiera consultarme. Esa fue la gota que colmó el vaso, y ahora nunca más volvería con ellos. En lugar de disculparse, mi papá me respondió y dijo que sabía que me había tratado injustamente, al igual que mi mamá. Estaban dispuestos a disculparse por eso y listos para hacer cualquier cosa para compensármelo. Cometieron un error al decir que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, porque aproveché esa oportunidad para decirles que solo estaría de acuerdo en volver y hablar con mi abuelo sobre apoyarlos si y solo si podían prometerme que, cuando regresara, mi hermana ya no viviría con nosotros. Después de todo, ella tiene 23 años y ha estado trabajando durante los últimos 2 años. Debería haber ahorrado lo suficiente como para poder mudarse. No creo que estuviera siendo tan injusta. Pero mis padres piensan que estoy siendo ridícula y desalmada. Entonces, ahora, ¿soy la mala por decirles a mis padres que solo volveré a vivir con ellos si mi hermana se muda? Edición. Oye, así que todos querían saber exactamente por qué no había hablado con nadie de mi familia sobre cómo mis padres me trataban. Bueno, para empezar, creo que mencioné en mi publicación original que todo eran solo incidentes muy insignificantes. Siempre recuerdo que me decían que debía dejar la última rebanada de pizza o el último pedazo de cualquier comida que se pidiera para mi hermana, si a ella le gustaba, y solo si a ella no le gustaba, entonces se me permitía terminarlo todo. De manera similar, no se me permitía comprar o usar el tipo de ropa que a ella le gustaba. Mis padres me decían que ella tenía su propio estilo personal y que nunca debería intentar copiarlo. Eso significaba que no podía usar nada que estuviera de moda,
casi siempre me obligaban a usar ropa que ella ya no quería, ya que éramos casi del mismo tamaño. Rara vez podía comprar algo nuevo porque mis padres pensaban que no tenía sentido. Así que, ya sabes, ese tipo de cosas. Siempre había sido una gran prioridad para mis padres, y aunque estas cosas sean insignificantes, aún se acumulan. Desafortunadamente, nunca pensé que esto fuera lo suficientemente importante como para mencionarlo a mis parientes, y aunque lo hubiera hecho, dudo mucho que fueran razones suficientes para que alguien quisiera sacarme de allí o para que me ofrecieran mudarme de mi casa. Por eso solo me quedé callada al respecto, porque de lo contrario solo molestaría aún más a mis padres. En cuanto a mi abuelo, dije que es una figura imponente porque literalmente todos en la familia lo admiran y respetan. En su época, fue uno de los mejores abogados y ganó muchos casos difíciles. Es extremadamente recto moralmente, lleva un estilo de vida muy disciplinado y además, es extremadamente rico. Así que, obviamente, es innegable que todos en la familia lo admiran. Si hubiera querido, podría haber hablado con él sobre cómo mis padres me estaban tratando, pero hasta el año pasado, mi abuelo estaba ocupado cuidando a mi abuela, que estaba en las etapas finales de su vida. Estaba muy ocupado con eso, y no quería molestarlo con mis quejas insignificantes contra mis padres, cuando él ya tenía tanto en qué pensar. Después de que mi abuela falleció, estaba de luto, así que no pensé que valiera la pena mencionarlo. De todos modos, ahora que él me ha ofrecido ayuda, estoy realmente agradecida. Siempre hemos tenido una buena relación, así que no es sorprendente que me haya ofrecido mudarme con él hasta que sea hora de irme a la universidad. Incluso me ha dicho que va a cubrir todos los gastos hasta que empiece a trabajar. Actualización 1. Así que he decidido que voy a mantener la condición que impuse a mis padres. Obviamente, no tengo intención de volver a vivir con ellos aunque expulsen a mi hermana. Solo quiero ver si realmente lo hacen. Eso es lo único que me hará saber si están seriamente interesados en que regrese, y si piensan que mi hermana es más importante que el apoyo financiero de mi abuelo. A él no le he dicho nada al respecto, pero para ser justos, también hubo muchas cosas que él había estado ocultándome y que no descubrí hasta hace poco, así que creo que es justo. Me refiero al hecho de que todo este tiempo, mi abuelo sabía que mis padres realmente no me querían, y sin embargo, nunca hizo nada al respecto. De hecho, ni siquiera sabía por qué exactamente mis padres preferían a mi hermana, aunque ella no tenía ninguna cualidad que explicara su comportamiento parcial. Fue mi abuelo quien recientemente me explicó que mis padres originalmente solo planeaban tener un hijo. Luego, 5 años después del nacimiento de mi hermana, mi madre quedó embarazada de mí. Planeaban interrumpir el embarazo, pero mi papá cometió el error de contarles a los padres de mi madre al respecto. Ellos insistieron bastante en que si mis padres habían sido bendecidos con otro hijo, sería incorrecto rechazar esa bendición. Así que mis abuelos maternos convencieron a mis padres de que me tuvieran. Desafortunadamente, tuvieron un terrible accidente automovilístico cuando mi madre estaba en su 8º mes de embarazo. Después de luchar por sus vidas durante un par de semanas, ambos fallecieron a causa de sus heridas. Obviamente, mi mamá estaba devastada y sufrió una especie de crisis psicótica mientras estaba embarazada, acusándome de traer mala suerte a su vida. Tuvo que ser institucionalizada durante un par de semanas y cuando regresó, estaba relativamente mejor, pero mis padres subconscientemente empezaron a lamentar el hecho de que hubieran permitido que el embarazo llegara tan lejos. Tenían toda la intención de darme en adopción después de que naciera, pero esta vez mis abuelos paternos se opusieron firmemente y dijeron que estaban siendo ridículos y no permitieron que mis padres me dieran en adopción. Mi abuelo me contó todo esto cuando lo confronté sobre el comentario que hizo cuando me estaba llevando de vuelta a casa, sobre cómo debería haber sabido mejor y haber tomado esta decisión hace mucho tiempo. Así que esto es lo que realmente quiso decir con eso, y estoy de acuerdo en que definitivamente debería haberlo hecho. Ahora que sé la verdad sobre por qué exactamente mis padres me han tratado diferente, sé que nunca volveré con ellos. La forma en que los estoy tratando ahora mismo está completamente justificada. Me castigaron durante años por algo que ni siquiera fue mi culpa. Al menos soy mejor que eso y los estoy castigando por cosas que realmente son su culpa. Aún estoy un poco molesta con mi abuelo por no contarme la verdad antes, pero entiendo que estas cosas son difíciles de hablar, especialmente cuando era niña. Él es la única persona en la que puedo confiar en este momento, así que estoy tratando de no estar tan enojada con él. Actualización 2. Entonces, ha pasado 1 semana y 4 días desde que me mudé de casa. Mis padres me han estado enviando mensajes de texto, tratando de hacerme cambiar de opinión sobre la condición que propuse, pero no les respondí. No pensé que fuera necesario hablar con ellos hasta que tomaran una decisión. No intentaron llamarme ni enviarme mensajes en los últimos 3 días, y pensé que finalmente se habían dado por vencidos. Hoy, al salir de la escuela, vi a mi hermana parada afuera. No me dio buena espina, así que le pedí a uno de mis amigos varones que me acompañara a casa. Él juega fútbol americano, así que es bastante grande, y sabía que si mi hermana intentaba algo,
él estaría ahí para protegerme. Hemos sido amigos por mucho tiempo, así que confío plenamente en él y él sabe todo, incluido lo que he mencionado sobre mi familia. Aceptó acompañarme de regreso a casa. Mi hermana siguió detrás de nosotros en silencio, lo cual me estaba poniendo los pelos de punta. A mitad del camino a casa, decidí darme la vuelta y enfrentarla sobre qué era exactamente lo que estaba tratando de hacer. Ella me dijo que no estaba dispuesta a hablar de estas cosas frente a un desconocido, pero le dije que ni siquiera estaba dispuesto a hablar con ella en absoluto. Luego comenzó a decirme que nuestros padres estaban muy estresados y molestos, y que todo era por mi culpa y por cómo me había estado comportando. Luego mencionó que ayer finalmente nuestros padres le dijeron que no regresaría a casa ni hablaría con mi abuelo sobre apoyarlos nuevamente hasta que se recuperaran a menos que ella fuera expulsada de la casa. Ella estaba aquí para enfrentarme por eso porque pensaba que yo estaba siendo extremadamente injusto. Pensé que era ridículo que ella pensara que dignificaría esto con una discusión, así que simplemente le dije que si yo no podía ser feliz, entonces ella tampoco podría. Esa es exactamente la lógica que ella usó para cancelar mi fiesta, y creo que debería aplicarse también a ella. Me di la vuelta para volver a casa, pero ella comenzó a gritarme, diciendo que era una persona horrible. Ni siquiera me molesté en responder o darme la vuelta, simplemente seguí caminando con mi amigo y le hice un gesto grosero. Supongo que ese gesto la enfureció porque lo siguiente que supe fue que me estaba atacando y estaba en el suelo. Llevaba una mochila, así que podía sentir el peso de eso además de ella sobre mi espalda. Afortunadamente, mi amigo me respaldó, literalmente, porque en cuestión de segundos sentí que mi hermana era levantada. Cuando finalmente logré ponerme de pie y sacudirme, vi que mi amigo la tenía literalmente agarrada con un brazo y apenas si se había despeinado. Supongo que tuve razón al hacer que me acompañara a casa, ya que mi hermana siempre ha tenido un comportamiento violento, y yo lo sabía. Estaba extremadamente molesta de que ella pensara que podía atacarme y salirse con la suya, así que me acerqué a ella, la abofeteé muy fuerte y le dije que si intentaba algo gracioso de nuevo, la denunciaría a la policía. Con todo el problema que ya había causado para nuestros queridos padres, estoy bastante segura de que no lo apreciarían más. Aún así, tuvo la audacia de seguir discutiendo conmigo, pero después de esa bofetada, mi amigo y yo seguimos caminando. Después de eso, ella no me persiguió más. Cuando llegué a casa, le conté todo a mi abuelo. Estaba a punto de llamar a la policía, pero le dije que ni siquiera valía la pena. Ella simplemente era una perdedora, y estoy seguro de que ya había aprendido su lección. Finalmente, le conté a mi abuelo sobre lo que les había dicho a mis padres, la condición que les había establecido. Pensé que mi abuelo estaría molesto, pero literalmente se rió conmigo, porque pensó que era muy ingenioso y estuvo de acuerdo en que mis padres definitivamente merecían ser tratados de esa manera. Así que, eso fue todo. Aunque me siento un poco adolorida por haber sido empujada al suelo, me sentí bien de poder finalmente darle una buena bofetada a mi hermana porque realmente se lo merecía y ya era hora. Ahora solo espero que mis padres y mi hermana tomen esto como una lección y me dejen en paz. Actualización 3. Han pasado casi un mes desde que me mudé. En septiembre, supuestamente comenzaré la universidad, así que solo estaré viviendo con mi abuelo durante los próximos meses. La escuela oficialmente terminó ahora, y tuve mi graduación de la preparatoria hace unos días. Mi cita para el baile de graduación fue mi novio, el amigo jugador de fútbol del que hablé en mi última actualización. Solo quería compartir este pequeño detalle feliz antes de entrar en lo que sucedió con mis padres y mi hermana. Después de mi altercado con mi hermana, recibí un mensaje de mis padres 2 días después, diciendo que habían llegado a una conclusión sobre lo que querían hacer. Van a permitir que mi hermana siga viviendo con ellos porque claramente no soy el tipo de persona que quieren cerca de ella, ya que siempre he sido celosa y mezquina. Me dijeron que la única razón por la que querían que regresara era porque necesitaban el apoyo financiero de mi abuelo, pero el hermano mayor de mi madre decidió intervenir como socio e inversor en el negocio, así que ya no lo necesitaban. Tampoco me querían cerca nunca más. Estoy bastante segura de que pensaron que esto me lastimaría, pero ya conocía sus verdaderas intenciones desde el principio, así que esta revelación no me afectó en absoluto. Ni siquiera respondí a ese mensaje. Supongo que el hecho de que no respondí les molestó porque me enviaron otro mensaje un par de horas después, diciendo que ahora me iban a bloquear porque soy una persona horrible, tal como mi hermana había dicho. No solo era horrible y desalmada, sino también violenta e ingrata. Me llamaron violenta porque le di una bofetada a mi hermana el otro día. No fue una gran sorpresa que eligieran ignorar el hecho de que mi hermana fue quien me provocó y me atacó empujándome al suelo. O mejor dicho, ni siquiera creo que supieran de eso porque mi hermana no debió habérselo dicho. Me llamaron ingrata porque, después de todo lo que mis padres habían hecho por mí, aún tenía la audacia de actuar como si fueran malos padres. Sacaron a colación cómo me habían criado y gastado tanto dinero en alimentarme, enviarme a la escuela y vestirme.
Realmente no entiendo por qué los padres sacan a relucir cosas así cuando están en apuros, porque creo que es lo mínimo que pueden hacer por sus hijos. No los hace especiales, pero supongo que en la opinión de mis padres, el mínimo es más que suficiente, y yo debería tratarlos como mis salvadores por todo eso. De todos modos, realmente quería responder a eso, pero decidí no hacerlo porque sería una pérdida de tiempo. Así que antes de que ellos pudieran bloquearme, yo los bloqueé primero. Y ahora ya está. Mi abuelo y yo vivimos bastante felices, y hasta ahora he sido aceptada en muchas universidades de mi elección. Sin embargo, aún estoy esperando noticias de algunas de las mejores. Mi abuelo cubrirá todos los gastos como me prometió antes. Todavía estamos tratando de encontrar la forma de vivir juntos porque todavía me enojo ocasionalmente con él por no sacarme de casa de mis padres antes. Pero al menos está tratando de arreglar eso ahora. Él también debió tener sus limitaciones, y sé que realmente lamenta no haber podido ayudarme cuando realmente lo necesitaba. Pero ahora estamos trabajando en ello juntos, así que nunca más tendré que lidiar con mis padres sola. Con suerte, ellos tampoco volverán a contactarme nunca más. Actualización 4. Ha pasado un año completo desde mi última actualización. Muchas gracias por todos los comentarios encantadores y los mensajes directos de apoyo. En este momento, estoy muy bien, y por lo que sé, toda mi familia ha cortado lazos con mis padres y mi hermana. La familia de mi mamá aún está en contacto con ellos, pero gracias a mi abuelo, nadie del lado de mi papá habla más con ellos. La mayoría de las personas no estaban al tanto de cómo me estaban tratando porque, bueno, nunca hablé de eso. Pero después de que mi abuelo comenzó a contarles a las personas que ya no estaba en contacto con mis padres, comenzaron a descubrir exactamente por qué tuvimos esa ruptura, y mis padres terminaron siendo excluidos. No creo que tengan a nadie más a quien culpar por esta situación aparte de ellos mismos, así que ya saben, es karma, supongo. No tengo ni idea de qué ha estado haciendo mi hermana, pero he escuchado de algunas personas que finalmente se mudó y está viviendo de forma independiente desde la semana pasada. Para ser honesta, esa fue la noticia que me recordó actualizarlos aquí. Mi novio y yo seguimos muy fuertes, y nos vemos los fines de semana porque regreso a casa todos los fines de semana, ya que mi universidad está bastante cerca. He hecho muchos amigos aquí, y realmente me siento como una persona completamente nueva, para ser honesta. Mi abuelo y yo también hemos podido trabajar en nuestra relación y ahora somos tan cercanos como siempre. Él es mi persona favorita en todo el mundo, y no creo que nada pueda cambiar eso. Él ha cometido errores en el pasado, pero bueno, ¿quién no los ha cometido? Yo lo he perdonado, y hemos seguido adelante con todo. Así que sí, ahora estoy realmente feliz. Gracias a todos.